la clase que viene vamos a hablar de contratos administrativos en particular. Es decir, hoy vamos a ver todo el tema de las teorías del derecho administrativo, del contrato administrativo, los caracteres del contrato administrativo, las particularidades, y después vamos a ver los diferentes tipos de contrato administrativo y algo muy interesante que tiene que ver con los sistemas de selección del cocontratista, donde parece todo un tema bastante complejo, que es el procedimiento licitatorio, las licitaciones, que son mecanismos que usa la administración para seleccionar los cocontratantes. Bueno, muy bien. Vamos a, como hacemos siempre, dar un concepto del tema. Vamos a dar un concepto de contrato administrativo. Bueno, contrato administrativo. ¿Qué es? Es una declaración de voluntad común productora de efectos jurídicos entre vamos a decir por ahora la administración, ¿no? O vamos a decir entre el Estado Nacional, vamos a decir entre el Estado y un particular. Entonces, es una declaración de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre el Estado y un particular. Esta es una definición posible. Otra definición más simple es un acuerdo de voluntades suscrito entre la administración y un particular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora les voy a complicar la definición. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de derecho administrativo siempre hablamos del Estado Nacional. Bien, pero también dijimos que puede ser el Estado Nacional o un ente autónomo descentralizado. Y también dijimos que podía ser alguno de los restantes poderes del Estado. Y esto, ahora que encima de la ley de procedimiento administrativo están todos incluidos, está menos en duda. Entonces, hoy por hoy, la concepción de contrato administrativo, si la tuviéramos que actualizar a la legislación vigente, nos quedaría medio compleja, pero la vamos a decir así. Un contrato administrativo es un contrato administrativo que termina de pasar el servicio público de titularidad estatal, que hoy está cumpliendo el carácter de continuidad y regularidad. Hoy bien, ahora de la mañana. Ah, bueno. En Sarmiento, ¿vio lo que pasó? Robaron los cables. Ah, sí, está de moda el tema del robo de cables. Pero digo, es tan fácil robar un cable porque no te quedas pegado. No, hubo un montón de chicos que murieron haciendo eso. Qué tremendo, Depende igual, porque una vez que le das corte arriba, la principal cuando cortaste. ¿Cómo sabes? Tiene la experiencia. ¿Cómo sabes? Con la experiencia. Cardoso, mandame la gente de seguridad que hablamos de la noticia. Ah, bien. Me hice reír. Ya sabía el grupo. Entre otras cosas. Trate de no faltar 2 veces seguidas, si no nos vamos a asustar. Pregúntale a un abogado. Claro, profe, una consulta. Bueno, vamos con la definición, digamos, complicada, pero de acuerdo a la actualidad. Contrato administrativo sería un acuerdo de voluntad entre un ente estatal o no estatal, un ente estatal
o no estatal sería de derecho público no estatal. Entonces, un ente estatal o un ente de derecho público no estatal, y acá le agrego la frase matadora, como decía Calabró, en ejercicio de la función materialmente administrativa. ¿En ejercicio? De la función materialmente administrativa. De la función Materialmente administrativa y un particular. O sea, el concepto, digamos, de uno de los co-contratantes ahora es más amplio, porque es Estado Nacional en sus tres poderes, entes autónomos o descentralizados, y también lo incluimos a entidades, claro, y también entidades no estatales en ejercicio de la función administrativa. Como podría ser, por ejemplo, una sociedad de bomberos voluntarios o un colegio público de abogados. Muy bien. Cuando nos pregunte la definición, entonces la tercera. Yo les diría que la más fácil es, si ven que están ahí tecleando, que están arañando el 4, digan, es un acuerdo de voluntades entre el Estado y un particular o entre la administración particular. Si están un poco más armados, pueden decir entre el Estado, ya sea cualquier ente estatal o no estatal en ejercicio de la función material administrativa. Ya sería como un derroche de definición. Conocimiento. Claro. Con esa sola probando, entonces. Bien. Eso se ve después. O sea, ya empiezan a especular. Ya empiezan las especulaciones, parece fuerte. Este es el mail, profe. Sí. Hay especulaciones. Bueno. Entonces, en un contrato administrativo se requiere la voluntad concurrente del Estado, y el Estado se va a manifestar siempre a través de un órgano estatal. Que en definitiva los órganos estatales son desempeñados por personas humanas, pero la persona jurídica de la que estamos hablando que es el Estado. Entonces el Estado se manifiesta a través de un órgano. Muy bien. Y por otro lado, la voluntad de un particular. El contrato administrativo, a diferencia del acto administrativo, no es unilateral. Hay una bilateralización. ¿Por qué? Porque emana de la manifestación de la voluntad coincidente de las dos partes en obligarse. En obligarse. Bueno, obviamente, el contrato administrativo determina recíprocamente derechos y obligaciones. Es decir, el contrato administrativo va a producir efectos jurídicos en relación a cada una de las partes. De repente uno se convierte en acreedor de una cosa, otro en deudor de otra. Muy bien. Y acá vuelvo a insistir con esto, a riesgo de ser pesado. Cualquiera de los tres órganos del Estado, que sea el Ejecutivo, Ejecutivo o Judicial, puede celebrar contratos administrativos. La administración centralizada y la descentralizada lo puede hacer. También los llamados entes públicos no estatales. Y después hay otra cuestión que es interesante. Ustedes saben muy bien que hay personas jurídicas de derecho privado que ejercen técnicamente funciones administrativas por delegación estatal. Por ejemplo, los concesionarios de servicios públicos. Una empresa privada que es concesionaria para la explotación del ferrocarril de Urquiza o de Belgrano tiene una función administrativa delegada. Lo mismo sucede con una empresa privada que explota la telefonía fija o la provisión de gas o la distribución de energía eléctrica. Realizan función administrativa delegada. Entonces pueden firmar contratos administrativos. Porque más allá de que el ENOR sea privado, hay determinados contratos que son para cumplir su cometido y están dotados de carácter administrativos para proteger el servicio público. O sea, si bien la ENOR es privada, en la medida que presta un servicio público de titularidad del Estado,
el Estado le delega facultades. Entonces es la famosa función administrativa delegada. Muy bien. Bueno, también tenemos a veces... ¿Cómo? No, perdón, Sí. ¿Personas jurídicas delegadas? No. Personas jurídicas privadas que ejercen la función administrativa delegada. Muy bien. ¿Qué haces? No, por favor. Bueno, hay una figura en el contrato administrativo que es la del contratista. ¿Quién es el contratista? Es aquel particular que puede ser una persona física o jurídica. Perdón, profe, ¿cómo dijo? Que en el contrato administrativo, por un lado está la administración y por otro lado está el contratista. El contratista es un particular. Puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Muy bien. Bueno, acá viene toda una pelea que yo podría perder 5 clases porque hay una teoría negatoria de los contratos administrativos. O sea, hay autores que son más del derecho privado que dicen, señores, los contratos son contratos y punto. No cabe hacer la distinción entre administrativo y público, pero nosotros creemos que sí, porque el particular percibe un fin económico privado, que es lícito, que está muy bien, pero el Estado tiene un fin público, que es satisfacer necesidades de carácter colectivo. Entonces, a veces, frente a esa necesidad de satisfacer necesidades de carácter común de la comunidad, eso prevalece frente al interés privado. Y es por eso que el Estado Nacional, en los contratos administrativos, va a tener distintas prerrogativas que generan realmente una desigualdad. Pero es una desigualdad legal, es una desigualdad jurídicamente prevista, justificada por la finalidad superior que tiene el Estado. Muy bien. Bueno, el contrato administrativo es una de las formas por las que se exterioriza la actividad administrativa. Una de ellas ya dijimos que era el acto administrativo, era una exteriorización de voluntad. El hecho administrativo, el despliegue de actividad material, también es una manifestación de voluntad. Y el contrato administrativo es una forma jurídica más en la que se exterioriza la voluntad de la administración. Se ha dicho que el contrato administrativo se lo podría considerar como una especie dentro del género contrato. Entonces, contratos están los contratos privados, los contratos administrativos, que son los que caen bajo el estudio de nuestra materia. Fíjense lo importante que es el tema de los contratos administrativos, que para dar una idea nomás, en la Universidad de Buenos Aires, para poder inscribirse como alumno a cursar la materia de Derecho Administrativo, tenés que tener aprobado contratos, que es una materia de Derecho Privado. No sé si acá funciona así también. No. Bueno, en la UBA, si tenés que tener de Derecho Público, tenés que tener Constitucional. Eso entiendo que acá sí, es correlativa. Bueno, pero también tenés que tener contratos, porque si se va a hacer mucho hincapié en el contrato administrativo, si vos no viste contratos administrativos, contratos que encima en la UBA es anual, dura todo un año, las demás son cuatrimestrales, no conocés la teoría general del contrato. Entonces, bueno. Acá la dividieron en dos, como si fuera anual, porque está el contrato en general y contratos en particular. Fíjense, ¿son dos materias diferentes? Sí. Porque antes era completa en un año y dijeron la dividieron así para hacerla. Claro. Bueno, en la UBA contratos y penal son las únicas materias que son anuales. El resto las podés hacer en un cuatrimestre. El resto todo anual. Bueno, muy bien. No hay armonía doctrinaria ni legislativa en cuanto a la denominación de estos contratos. Nosotros acá los estudiamos como contratos administrativos. Pero no está mal si encuentran por ahí alguien que diga contratos del Estado, contratos públicos, contratos de la administración, contratos en la función administrativa. Son sinónimos. Por lo general, esta es una discusión muy vieja,
Y ya hoy por hoy no está en discusión que toda la comunidad científica acarrea la expresión contratos administrativos. Esto ya está sentado. Cuando yo estudié la materia, hace unos cuantos años, todavía estaban estas viejas disputas. Ya era algo viejo cuando yo lo estudié, así que ya entiendo que debe estar sepultado. Muy bien. Bueno. Hay algunos casos en que el contrato celebrado entre el Estado y un particular se puede llegar a regir por el derecho privado. Por ejemplo, locación de cosas. De repente supongamos que la presidencia de la nación, hay una cumbre presidencial y la presidencia de la nación alquila 20 automóviles Audi a una empresa de alquiler de automóviles. Esa contratación es una contratación comercial del derecho privado, algo espontáneo por una única vez. Entonces el Estado ahí en esos casos, en ese tipo de contratación, el Estado como que se sujeta a esa contratación de derecho privado. Porque se contratan por una única vez, por ahí por una tarde. Bueno, necesito 20 Audis para que vayan al aeropuerto de Ezeiza a buscar al jeque Abdul y toda su comitiva. Y se hace, ¿no? Es por única vez. Distinto es una licitación pública para la provisión del servicio de autos de lujo para la recepción de dignatarios extranjeros. Ahí ya sería una contratación administrativa. Pero siendo una cosa así esporádica, son como excepciones. Bueno, como estamos haciendo la parte general de contratos administrativos, vamos ahora a analizar los elementos del contrato. Todo contrato siempre tiene sus elementos. Cuando ustedes estudian el derecho privado de cada contrato, la mejor manera de estudiarlos es saber cuáles son los elementos. Los sujetos, el objeto, que siempre estaba la prestación, la causa. Entienden una materia cuando ustedes tienen que preparar los contratos. Si ustedes saben de cada contrato, es decir, quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, definir bien cómo es la prestación y la causa, tienen el concepto manejado. Bueno, en el contrato administrativo, los sujetos son, por un lado, la parte, digamos, estatal, ya sea todo lo que les dije. Ahora repito toda la perorata. El Estado Nacional, ya sea el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, ya como que me pesa repetirlo, ¿no? Los entes descentralizados, las personas de derecho público no estatal, las personas privadas que realizan la función administrativa delegada. Bien. Estos son una pata, o sea, la pata de la administración. Muy bien. Después está la otra parte, que es el contratista, que son particulares. Los particulares pueden ser personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, hay contratos, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, un contrato de obra pública. Va a decir que siempre son personas jurídicas de derecho privado. Nunca hay un contrato de obra pública contra Juan Gómez. Siempre es la constructora tal o la unión transitoria de empresas entre las constructoras tal y tal. Ahora, por ejemplo, otro tipo de contrato como el empleo público, ahí no hay persona jurídica, porque la relación de empleo tiene una naturaleza personal, el cumplimiento es personal, lo realiza una persona física. Entonces, en el caso, por ejemplo, del empleo público, el contratista, naturalmente, per se, ha de ser una persona física. Muy bien. Y acá hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, que es que cuando hablamos del sujeto de administración, va a contratar a través del órgano, de un órgano. Y ese órgano tiene que estar dotado de competencia, entendida como la aptitud de un órgano administrativo para entender el tal o cual asunto. Entonces, si por ejemplo el contrato administrativo es para que yo ingrese a trabajar en el Ministerio de Justicia como asesor del ministro Julio Libarona con un sueldo de 15 millones de pesos por mes, si vamos a la boludez, vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se dice? Ahí lo que se va a buscar es que el ministro de Justicia sea el que firme el contrato o un secretario de la Secretaría de Justicia, o sea, el órgano competente, no el ministro de Salud.
O sea, en el contrato administrativo, por la parte administrativa viene el órgano competente. Y el particular que suscribe el contrato administrativo ha de estar dotado de capacidad. Que de alguna manera la capacidad es a las personas físicas lo que la competencia es a los organismos estatales. En el caso de la capacidad, en el sentido de la persona jurídica, si hablamos de una persona física, ¿la capacidad qué es? La capacidad es concepto, es la... Discernimiento, libertad. La capacidad es la aptitud de una persona para dirigir su persona y administrar sus bienes. Me acuerdo que siempre jodíamos a un tío mío, cuando yo empecé a estudiar Derecho Civil, me decía, tío, vos no tenés aptitud ni para administrar tus bienes ni para dirigir tu persona. Incapaz totalmente. A veces pasa. Bueno, y digamos, el particular tiene que tener capacidad y el órgano tiene que tener competencia. Son los requisitos que tienen. Muy bien. El contratista, o sea, el particular, tiene que estar en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar. Inclusive a veces pasa que hay empresas privadas que hay que ver que tengan aptitudes. Hay que ver que, por ejemplo, la persona que viene a firmar el contrato presente los instrumentos necesarios que acrediten su personería. Que esa persona tenga una firma que pueda obligar a la empresa para que el contrato sea válido. Puede ser, por ejemplo, el socio gerente de la SRL, el presidente de la sociedad anónima, según de qué cosa se trate, tiene que ser la persona con la firma necesaria para poder obligar a esa persona jurídica. Y si es el particular, bueno, la persona tiene que estar en pleno uso de sus atribuciones, uno no puede estar turuleco. El Código Civil y Comercial establece incapacidades para contratar, que son del derecho privado, se aplican acá. Respecto de la parte privada, rigen todas las incapacidades que el Código Civil y Comercial disponga. O sea, las mismas incapacidades que tiene un particular para celebrar contrataciones en la esfera del derecho privado, las va a tener para hacer contrataciones en la esfera del derecho público. Muy bien. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo contrato suponer, ¿no? Suponer que yo proveo servicios, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una empresa de catering. Hago servicios de fiestas, empanaditas, sanguchitas, todo eso, ¿no? Bueno, entonces cuando yo contrato con el colegio de monjas de acá a la vuelta, no sé, una señora que cumple años de 15 a la hija, un casamiento, no tengo ninguna restricción porque yo puedo contratar con cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a contratar con el Estado, ahí aparecen cuestiones. Si un organismo público quiere contratar, por ejemplo, mi servicio de catering, bueno, se van a fijar que yo, por ejemplo, no sea también agente o funcionario público. Porque si yo, por ejemplo... son incapacidades especiales. Claro, vamos a suponer, yo trabajo en el Ministerio de Justicia, tengo el cargo de ese asesor que le dije de 15 palos. Y para el brindis de fin de año me contratan a mí, y yo también, entonces estoy alcanzado por incompatibilidades. Si soy yo mismo el que presto el servicio, el que voy a ir a bandejear todo, así, ¿qué hace acá, doctor? Y hay que rebuscársela. Bueno, pero hay incapacidad para contratar, o sea, porque yo no soy personal funcionario del ministerio, entonces yo no puedo aparecer como un externo tercero proveyéndole servicios. Hay una incompatibilidad. Vamos a suponer que es una empresa, yo no figuro en ningún lado. Entonces, de repente, claro, llegan los del catering, todos me saludan, bueno, resulta que piden el acta del directorio y yo integro el directorio de recepciones La Luciérnaga. Yo soy el director, uno de los directores. Entonces, hay incompatibilidad.
Bueno, después, por ejemplo, vamos a suponer que el Estado Nacional contrata la provisión de camionetas para la gendarmería. Y resulta que esa concesionaria que las va a proveer está concursada, tiene un concurso. ¿Estudiaron ya en concursos? ¿Están en eso? Bueno, si vos estás en un estado de concurso, que te dura el concurso, el Estado no puede contratar con el que está en concurso. Ni hablar si ya se decretó la quiebra, no se puede concursar. O se ordenó la liquidación. Vamos a suponer que yo tengo un emprendimiento de empanadas, que facturo todo, pero esto es que estoy inhibido, tengo una inhibición, no se puede contratar con el Estado. Supongamos que yo fui condenado en una causa criminal, no puedo contratar con el Estado. Si yo soy evasor, que eso es una categoría penal, o si yo soy nada más deudor moroso, ya sea impositivo o previsional. O sea, ser deudor moroso del Fisco Nacional, o sea, no garparle al arca, implica que uno no puede contratar con el Estado. Claro. Bueno, entonces, para ordenar, las restricciones sobre la capacidad para contratar del contratista se deben a distintas razones. Por ejemplo, penales. Si yo estoy procesado y condenado por un delito penal, como particular, no tengo capacidad jurídica de contratar con el Estado Nacional. Una cuestión económica. Si un juez me decretó la quiebra o el concurso a mí o a una firma cuyo directorio yo integro, no puedo contratar con el Estado Nacional. Si anteriormente la administración rescindió un contrato administrativo por mi culpa, eso es un antecedente negativo. Yo no puedo pretender contratar con la administración cuando la administración me rescindió un contrato por mis reiterados incumplimientos. Y después también tenemos motivos desde el punto de vista ético, que es lo que yo le señalé, el tema de que un funcionario público que mientras es funcionario de un organismo, a la vez la empresa de la señora de le provee los servicios, porque es una cuestión de ética pública. Muy bien. Bueno, pero es lo que más frecuentemente suele pasar. Claro. Sí, pero a ver, vamos a decir una cosa. Vamos a suponer que estamos en la escuela número 21 del distrito escolar tanto. Sí. Es la fiesta de fin de año. Y está la señorita Diana de primer grado. Y dice, bueno, con mi hermana tengo el emprendimiento de empanadas. Bueno, le pagamos a Diana y que Diana te haga las empanadas. Estamos hablando a lo sumo de, no sé, 200.000 pesos, pongamos que las empanadas. Es una cosa chiquita por única vez. No estamos hablando de la contratación de la construcción de salas de brazo largo. En esto hay que ser inteligente también. Esto no está dirigido al chiquitaje. O sea, a ver, muchas veces pasa, de repente... No, pero por eso, profesor, como no está dirigido al chiquitaje, es donde más suele pasar. Yo creo que suele pasar a menudo. En el chiquitaje, pero no, pasa... No, en el chiquitaje, ah, en ¿lo el grande? grande. Sí. La seguridad del Banco Nación, como familiar del presidente de la Cámara. No, pero ¿cómo van a decir una cosa así? Más que todo No, me La empresa TEL. No. concesionarios, No, política acá no, Ay, no, la compra del Estado, dije, no. No compromete, chicos, no, eso No no. estaba hablando No yo de existió y nunca va a volver a existir. ¿Eh? No existió ni nunca. No, yo no sé nada. Bueno. Bueno, esto en cuanto al particular. Ahora nos vamos a la administración. Ya les dije que se requiere competencia, la aptitud del órgano administrativo para entender el asunto. Entonces, la competencia de la administración está regida por el derecho público. Y la competencia significa que el órgano que contrata tiene que tener facultad para aprobar, modificar los pliegos de condiciones, suspender los procedimientos de selección, adjudicar, o sea, realmente tiene que tener todos los poderes para contratar. Porque a veces usted contrata al director nacional, dice, no, pero espere, eso lo tiene que ver el ministro, eso no. El órgano que lleva la contratación
tiene que estar, porque si no directamente lo toma el ministro. O sea, si el ministerio le delega a la Dirección Nacional de Asuntos Varios que se haga cargo de un proceso de licitación y le firme un contrato, le delega, le transfiere todos los poderes, le delega. Acuérdense que está la delegación y la avocación. En la delegación, el superior le transfiere al inferior potestades. Y en la avocación, el superior, como quien puede lo más, puede lo menos, se arroga y toma para sí las funciones que tiene su inferior. Entonces, muchas veces, a veces en cuestiones de mucho dinero, son directamente los órganos ministeriales los que llevan adelante los procesos. Porque si no, hay que estar siempre pidiendo permiso. Entonces, digamos, el órgano que se obliga tiene que estar dotado de facultades para aprobar y modificar los pliegos, seleccionar al contratista, adjudicar los trabajos, recepcionar la obra, y tiene que tener autoridad para disponer la resolución contractual. Porque esto, en el contrato administrativo, de repente un día, el administrador, la parte administrativa, el Estado, decide que se rescinde el contrato y se rescindió el contrato. Porque hubo quejas de usuarios, porque la obra no se hizo, porque no se cumplió con el pliego, porque no se realizó el programa de inversiones en una concesión de servicio público, y te rescinden el contrato. Y yo lo he visto. Yo me acuerdo en el año 2003, durante la gestión de Kirchner, se le rescindió el contrato a Aguas. Y vinieron al juzgado y hicieron una causa a los franceses. Yo le tomé audiencia a tipos franceses que hablaban todo así. Lloraron, pero de lo lindo. Y la cuestión es que parece que ellos, cuando suscribieron el contrato por contrato, se habían comprometido a realizar una inversión mínima. Ahora, lo que ellos dijeron, que yo después de grande lo entendí también, porque acá también hay que mirar todo, ¿no? Porque yo en su momento, cuando yo era más chico, ¿no? Cuando se estatizó el agua, salimos todos como cuando Perón estatizó los ferrocarriles, vamos, recuperamos el agua, como si alguna vez nos hubiera dejado de salir el agua con ella. Qué bien, viste, celeste y blanca, recuperamos el agua. El francés me dijo que ellos no podían hacer las obras porque después del 2001 el dólar se devaluó, ellos tenían costos en dólares y las tarifas le quedaron las mismas tarifas de 1995. Entonces dice su presidente nos pide a nosotros hacer inversiones a valor dólar cuando el dólar estaba 1 a 1, y nosotros las tarifas nos quedaron, digamos, especificadas con valores históricos. Entonces no hay ecuación económico-financiera que aguante. Inclusive el Estado le había dado subsidios. El propio Estado Nacional le tuvo que dar subsidios y se subsidiaba la tarifa para que pueda subsistir. Así que fue, o sea, después era una complejidad. En un punto, ¿por qué se estatizó? Porque si el Estado tiene que estar todo el tiempo dándole subsidios a un privado y el privado después decide cómo emplear el subsidio, directamente estatizar a vos y para eso manejar la voz. Esa fue la necesidad. Pero en realidad, digamos, en cierta forma tenía razón el planteo de la concesionaria cuando decía no me autorizaron a incrementar tarifas. Además, si las aumentábamos, la gente nos colgaba porque Argentina estaba en una crisis económico-social. O sea, los tipos de la empresa también eran conscientes de la realidad. Entonces, por eso acordaron con el Estado, bueno, te doy un subsidio, como no te dejo aumentar la tarifa, para que no la traslades a la gente, te doy un subsidio. Y el 13 de subsidio dijo, no, listo, pero ahora el subsidio lo manejo yo, pongo yo a mi gente y manejo el tema del agua, me parece. Eso fue. Después llegaron a un acuerdo, 20 años después llegaron a un acuerdo de juicio, se desistió. Bueno, muy bien. Bueno, acá voy a tomar cositas robadas del derecho privado. Para que haya contrato se requiere voluntad. Se requieren dos voluntades válidas y opuestas. Una es la voluntad de la administración, que ya lo dijimos. Otra es la voluntad del contratista. Se necesita la competencia del órgano que ejerce la función administrativa y, tal como se dijo, la capacidad del contratista privado. Competencia del órgano por un lado, capacidad del contratista por otro. Esto tiene que quedar bien claro. Muy bien. El consentimiento de las partes es la expresión de voluntad válida y común que hace a la existencia del contrato.
El consentimiento es la expresión de voluntad común de las partes y hace a la validez y la existencia del contrato. O sea, el punto de partida del contrato es el deseo de las partes de expresar su consentimiento, de plasmarlo en un instrumento. Muy bien. Ahora vamos a ver otra cuestión, que es el tema del objeto. El objeto. Cuando ustedes ven contratos privados, siempre dicen, bueno, a ver, y díganme, ¿y cuál es el objeto del contrato tal? Y uno dice, y la prestación. Bueno, pero ¿qué prestación? Bueno, acá, ¿cuál es el objeto? El objeto es la prestación de dar, de hacer o de no hacer, fijada por las partes. Porque yo acá estoy hablando de contratos en general. Después, según el contrato que vamos a ver, por ejemplo, el contrato de obra pública es de hacer. En el contrato de empleo público es de hacer. En el contrato de suministro es de dar. Va a variar según la dinámica y la naturaleza de cada contrato administrativo en particular. Muy bien. O sea, el objeto del contrato es, digamos, es el fin específico perseguido por las partes al celebrarlo. Los contratos de la administración pueden tener por objeto la construcción de una obra pública, la concesión de un servicio público. Es decir, fíjense una cosa, cualquier prestación que sea, digamos, inherente a satisfacer necesidades generales de la comunidad. Acá me robo un poco la definición del servicio público. O sea, el contrato administrativo tiene por objeto prestaciones de dar, hacer o no hacer, pero que tengan por finalidad, satisfacer intereses de carácter general de la comunidad. Los tipos de contratos administrativos, o sea, las prestaciones son ilimitadas, o sea, el Estado demanda infinidad de bienes, de servicios, de tareas, es ilimitado. Obviamente, y acá esto me lo robo del derecho privado, el objeto tiene que ser cierto, posible, determinado, determinable, lícito, y esto va de suyo, esto es del derecho privado. Toda contratación tiene que tener un objeto lícito, posible. Y bueno, y reitero, y la causa determinante es satisfacer un fin público. Satisfacer un fin público, o un servicio público, o una necesidad colectiva. Bueno, nosotros cuando vimos el acto administrativo, ¿se acuerdan que hablamos de algunos elementos del acto? Como causa, motivación, finalidad, ¿se acuerdan? Causa, todos los antecedentes, hecho y derecho, motivación, las razones que llevan a la administración a decir lo que decide, la finalidad, cuál es el objeto final que se persigue. Bueno, esos son elementos esenciales del acto administrativo. Ahora, estos mismos elementos del acto administrativo, la causa, la motivación, la finalidad, los vamos a tener también en el contrato administrativo. La doctrina nos dice que estos elementos del acto administrativo, de alguna manera, están implícitos en todo contrato administrativo. ¿Por qué? Porque está siempre la idea de satisfacer un fin público. La administración tiene que cuidar expresamente los motivos determinantes de su obrar. Hay que tener, cuando se firma el contrato, hay que expresar cuáles son los motivos que llevan a las partes a firmar ese contrato. Porque así como hay nulidad de actos administrativos, también hay nulidad de contratos administrativos, que es judicial, ¿no es cierto? Se puede impugnar un contrato administrativo y si un juez decreta la nulidad de un contrato administrativo, ese contrato administrativo quedará privado de sus efectos jurídicos. Muy bien.
La forma se refiere al modo concreto de cómo se materializa y exterioriza el vínculo contractual. Y obviamente la forma es, por lo general, se instrumenta mediante un documento escrito y firmado. Hoy por hoy podría llegar a haber contrataciones en formato virtual. ¿Digital? Digital, sí. Sí, porque, miren, si se trata de, por ejemplo, concesionar la línea San Martín, obviamente, seguramente ese día van a firmar un contrato por escrito en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, porque es algo importante. Pero de repente, si se trata de un contrato de suministro para proveer tóner para las fotocopiadoras de la ANSES, no van a hacer una ceremonia en el Salón Blanco para las cosas de la... Entonces ahí quizás hasta se pueda, con la firma electrónica digital, perfeccionar, porque son cosas del diario. O sea, el contrato administrativo sirve para el chiquitaje y para, no sé, construir atucha. Claro, lo que pasa es que va a variar, digamos, la intensidad de la instrumentación de acuerdo a la índole o el monto que esté involucrado en la contratación. Muy bien. Bueno. Las reglas del contrato. El contrato tiene los contratos administrativos. La semana que viene no sé si les traigo un contrato administrativo, para que ustedes lo vean. Porque en el juego yo trabajo hay a veces documentación que es para tirar, entonces yo muchas veces trato de rescatarla. Yo traía en mi casa, pero me decían, me llenaba la casa de papeles, qué sé yo. No, porque para cuando vemos contrato administrativo, pero estamos en Navidad, falta no sé cuánto. Entonces todos los años me tiran a la mierda todo y nunca tengo el contrato administrativo para traer. Bueno, entonces ¿qué pasa? El contrato administrativo, si es algo importante, tiene cláusulas previas de todo. Las partes, los seguros, los casos de incumplimiento, la jurisdicción. ¿Qué pasa si pasa tal cosa? ¿Qué pasa si pasa tal cosa? Están hechos hasta con mal gusto. ¿Qué pasa si quebrara la empresa? ¿Qué pasa si se disolviera el organismo? ¿Qué pasa si hubiera... Pero todo, menos que pasa si hay una guerra nuclear, está todo. Entonces, ese contrato es como un régimen específico al cual se sujetan las partes. Ahora bien, por ejemplo, si es un contrato de obra pública, tenemos la ley de obra pública que fija un montón de cuestiones del pago, la mora, los intereses, está todo fijado, no hay nada inventado. Ahora bien, supletoriamente se les aplica el Código Civil Comercial. ¿Por qué? Porque el Código Civil Comercial regula los contratos de carácter privado. Entonces, supletoriamente, nada obsta a tomar el Código Civil Comercial y tratar de solucionar puntos cuando hubiera alguna cuestión en duda. Muy bien. Fíjense una cosa. Acá hay una cosa que... Acá hay mucho formalismo. Vieron que yo les dije que en el acto administrativo el tema de lo formal no era esencial. En el contrato administrativo, no le voy a decir que no es esencial, pero le voy a decir que es muy importante, porque ¿qué pasa? Ya en el contrato administrativo ya hay otra voluntad. Porque en el acto administrativo vos tenés vicios, digamos, de tipo formal, no esenciales, pueden ser subsanados en cualquier momento. Pero cuando vos tenés un contrato administrativo donde hay una parte que ya hizo desembolso, que tiene gente trabajando, que compró bolsa de arena, que ya inició el curso de la ejecución del contrato, ahí es distinto. Entonces, en el contrato administrativo, la no observancia respecto de las formas prescritas por leyes y reglamentos vicia de invalidez a los contratos. O sea, hay cuestiones que pueden llegar a acarrear la invalidez de los contratos, cuestiones formales, porque acá ya estamos hablando de una bilateralización. El contrato administrativo es unilateral. Perdón, el acto administrativo es unilateral. Pero el contrato es bilateral. Y en toda cuestión bilateral, el formalismo es muy importante. ¿Y no son subsanables en este caso? Se podría subsanar si hay buena voluntad de las partes y ese subsanamiento no significa que nadie se encuentre perjudicado. Claro.
Bueno, entonces, digamos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta, digamos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que un contrato, digamos, esté bien de papeles, digamos? Hablándoles, si estuviéramos en un bar de un café, yo les diría, bueno, muchachos, para que un contrato esté bien de papeles hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que hay que plasmar formalmente la manifestación recíproca de cuál es la voluntad de los contratantes. Eso tiene que estar bien plasmado en un lenguaje claro, que las partes declaran conocerlo, aceptarlo, comprenderlo. Después, por ejemplo, cuando hay aceptaciones de oferta o adjudicación, las notificaciones en la comunicación tienen que ser fáciles. No, hola, ¿qué tal? ¿Está el ingeniero tal? Ah, no está, se fue a almorzar. Bueno, dígale que habla el director de Vialidad Nacional, dígale que le adjudicamos la ruta a Mar del Plata, ¿eh? Ah, bueno, gracias por avisarme. El tipo era viernes, después se comió 3 pizzas, dijo, más sí, no vuelvo un carajo, se fue al country, la tipa, la secretaria se fue a Mar del Plata, se olvidó, el lunes se olvidaron, la cuestión es que pasó el tiempo y los tipos se tenían que presentar para tomar la obra, no sé. Entonces no, notificación de comunicación fehaciente. Para esto hay los organismos muy importantes, ¿saben lo que hacen? Tienen oficiales notificadores propios. No hay tiempo, porque a ver, Ministerio de Economía, hay que notificar que tal ganó una licitación. No tienen tiempo para ir al correo argentino a mandar el coso. Mandan un funcionario, bien vestido, con saco, camisa y corbata, va a la empresa constructora en horario laboral. ¿Qué tal? Vengo al Ministerio de Economía para notificarlo, me firma acá, me pone su sello aclaratorio, la hora, listo, notificación fehaciente. Y si no, utilizan alguno de los tantas cuestiones. Ahora con el tema de las firmas digitales, nada obsta a notificaciones fehacientes mediante casillas de correo electrónico de las empresas debidamente constituidas en el expediente administrativo licitatorio. Eso hoy está. Bueno, formalización de escrito de instrumentación de todo lo que pasa en el contrato. Autorización o aprobación del contrato por otro órgano administrativo o por el órgano legislativo, si fuera necesario. O sea, a veces hay contratos que requieren un gancho, una autorización de más arriba. Bueno, que todo esté autorizado. No, para hacer este contrato necesito que me firme el ministro. Bueno, le dice el tipo, cuando firme el ministro, cuando el ministro le ponga el gancho, ahí firmamos el contrato y hacemos el primer desembolso de materiales. Entonces, estas son cuestiones muy importantes. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver los caracteres del contrato administrativo. Los caracteres del contrato administrativo. Estamos en clase, no sé. Ah, sí, estamos en clases. Sí, no parece. Ya no respetan nada. Bueno, caracteres. Número 1. Number 1. Formalismo. Formalismo. ¿Qué significa esto? Se supedita la validez y eficacia. Se supedita la validez y eficacia del contrato al cumplimiento al cumplimiento de las formalidades vigentes. O sea, de las formalidades exigidas por las leyes vigentes. Al cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes vigentes. O sea, y ya lo van a ver más adelante, todo lo que es forma y procedimiento de contratación son pasos muy específicos que hay que darlos con mucho cuidado. ¿Y saben por qué? Porque cuando hay una licitación, por ahí se presentan 20 empresas, porque vamos a suponer, el Estado Nacional, yo siempre pongo el ejemplo de los vehículos, porque en la Argentina, ya sea por industria nacional, por importadoras, tenemos no menos de 6 o 7 marcas de, por ejemplo, camionetas. Y el Estado Nacional y provinciales
si hay una cosa que se compra, es que vieron que antes todos andaban en auto y ahora todos van en camionetas. Hasta el presidente anda en camioneta, los ministros ya andan en camioneta. Van de Olivos a la casa de gobierno, pero van en camionetas 4x4, como si estuvieran aquí por el barro. Bueno, la policía, Callao y Santa Fe, camioneta 4x4 súper equipada que vale 3 veces más que un auto común. Pero camioneta. No estoy diciendo nada con esto de que vale 3 veces más alto, más que un auto común, no me malinterpreto. Pero, o sea, una cosa es tener que andar por el barro y otra cosa es una comisaría que tiene jurisdicción en la zona de tribunales y el centro, no tiene mucha necesidad de camioneta. Y una camioneta vale como 3 tutús. Entonces, y gasta 3 veces más. Y gasta 3 veces más. Pero bueno, yo no soy quien para venir a decir nada. Bueno, después tenemos prerrogativa de la administración. ¿Este es el número 2? El número 2. Y acá ya empieza a jugar el tema de la famosa exorbitancia del derecho privado, de la que les vengo rompiendo los quinotos del primer día de clase. Sí. Bueno, diciendo, va a llegar un día que van a ver, bueno, este es el momento, agárrense. Agárrense. Entonces dice, el contratista no tiene, en principio, libertad de disentir respecto a las condiciones del contrato. Es como de adhesión. Muy bien, es el equivalente. Sí, el contratista no tiene en principio la libertad de disentir respecto a las condiciones del contrato. Solo puede aceptarlas o rechazarlas. Como un contrato de adhesión. Es como un contrato de adhesión, claro. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a suponer que esto sería así, por ejemplo. Cuando un particular va a comprar un coche, por lo general las reglas las fija la concesionaria de coches. Pero más o menos puede haber negociado. Bueno, mire, Quiero colaborar. la típica. Bueno, mire, no le costó tanto, pero el vendedor, bueno, pero yo te bonifico un matafuego y un portachicles para poner la guantera. Mire que te dicen, si usted suscribe ahora se lleva un matafuego. Hasta las Y alfombras. cuotas de 950 lucas por mes que nadie tiene, pero te pongo las alfombras. O sea, en la cuota 84 me vas a hacer el coche de hace 5 años y me querés hacer engrampar por una alfombra. Bueno, hay una negociación entre las partes. En el contrato administrativo, la sartén por el mango la tiene la administración, porque la administración por ahí te compra 50 camionetas, entonces te pone las condiciones. Entonces te ofrecen una contratación que es así. Por ejemplo, en el empleo público, ustedes van a un contrato de derecho privado. Entonces una vez dice, bueno, para trabajar en el estudio, bueno, porque yo estoy estudiando y hay una materia que curso los viernes a la mañana. Entonces yo podría por ahí no venir los viernes a la mañana. Y para ahí el tipo del estudio jurídico dice, bueno, está bien, los jueves trabajaste más tarde y los viernes no venís. Listo, perfecto, hoy los lunes haces home office. Listo, perfecto. Entran 50 tipos a la habilidad nacional. Entonces va a decir delante, no, porque yo los viernes tengo una cursada de nena. Son 50 tipos y mujeres acá que vienen a laburar todos de 7:30 a 2 de la tarde, están todos mirando a ver quién mata a quién para ascender y vos justo querés que te demos el viernes libre. No existe, no hay negociación posible. O sea, en el derecho administrativo, la contratación administrativa es como un combo completo. Lo tomás o lo dejás. No existe posibilidad de negociación. El contratista no puede disentir. O aceptás o rechazás. La libertad de las partes queda circunscrita o limitada por la norma que fija los procedimientos para elegir el contratista. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer. Vengo por la calle, me encuentro con un amigo, yo soy director nacional de vialidad. Me encuentro con un amigo, ¿qué haces, cacho? ¿Cómo andás? Bien. ¿A qué te dedicas? Importo camionetas Nissan. Mirá, yo casualmente soy director de vialidad y llamé una licitación de camioneta Nissan. Claro, por eso yo justo pasaba por acá a ver si te encontraba. Bueno, a ver, ¿qué tenés? Bueno, mirá, negro es conveniente, pero mirá, lamentablemente
te tenés que mirar, ¿sabes qué pasa? Tengo la Ford, la Renault, la Mercedes, están todos ahí. Entonces, ¿sabes? Vos, o sea, a mí me gustaría que fueras vos, pero yo no tengo la libertad de asignarte directamente a vos. Yo tengo que seguir un procedimiento de selección de contratista y vos tenés que presentar una oferta que va a venir en sobre cerrado y hay una comisión de selección que va a elegir la oferta que sea más conveniente, que no necesariamente la más barata. Porque esto ya cuando veamos la semana que viene la licitación, vamos a ver que una cosa es la barata y otra cosa es lo eficiente. Por ahí hay una que es un poco más cara, pero prevé service sin cargo, envío de repuestos, o por ejemplo, hay una empresa importadora, ¿no? Le permitía camionetas a Gendarmería Nacional y eran muy baratas. Y Gendarmería no se las compró. ¿Por qué? ¿Y por qué se las compraron a Ford? Porque este tipo me aseguraba que tenía a menos de 20 kilómetros de cada cabecera de Gendarmería una concesionaria de Ford para que mecánicos oficiales de Ford le hicieran todos los años de mantenimiento de la garantía. Y esta camioneta baratísima, made in la India, si vos estás en pico truncado y se te jode el inyector de la camioneta, no tenés a quién reclamarle. Entonces, son cuestiones de eficiencia, no solamente lo financiero, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, hay normas que están, hay procedimientos que están regulados, no son discrecionales. O sea, la autoridad sí o sí se tiene que regir por ese procedimiento. Y además ese procedimiento, las partes coadyuvan al cuidado de la legalidad. En este sentido, las partes colaboran con la administración, porque al cuidar sus intereses, vigilan ¿por qué vigilan que el procedimiento sea ético? Para cuidar su interés. Entonces aseguran a la transparencia. Bien. Inclusive hay disposiciones, por ejemplo, de repente dicen, no, mira, en este organismo el pliego no puede venir en números romanos. ¿Por qué? Porque una vez se habían acordado, el pliego mío de mis camionetas es el que tiene los números romanos, porque se supone que es secreta la oferta. O sea, ellos mandan, dice, camioneta tal, así, así, ofrecemos esto, lo otro. El que es muy del palo se da cuenta de quién se trata, pero el que no, no. Entonces dice, la mía, los capítulos vienen en números romanos. Entonces le adjudicaban al que tenía números romanos. Entonces dijeron, no, la administración te da la pauta de hasta cómo tenés que redactar el pliego. Claro, tienen que estar todos iguales. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Otro tema, la desigualdad jurídica. Las partes contratantes están en un plano desigual. Esa es la tercera. Claro, la desigualdad jurídica. Las partes están en un plano desigual. ¿Alguno de ustedes ya vio, o sea, ustedes vieron contratos administrativos, algunos de ustedes? Bueno, en el contrato administrativo, el punto de partida del contrato administrativo que se llama la justicia, el sinalagma, que es decir, la igualdad jurídica entre las partes. Es principio del contrato privado la igualdad jurídica de las partes. Este principio de igualdad jurídica de las partes desaparece en el contrato administrativo. La administración aparece en todo momento en una situación de superioridad jurídica en relación al contratista. Muy bien. Esta desigualdad jurídica, ¿en qué se traduce? Se traduce en que la administración tiene potestades para, en cualquier momento de la contratación, adaptar el contrato, modificarlo. De repente te manda una notificación y les informa a usted que a partir de día tal se modifica la cláusula 5.7.1 en cuanto al plazo para el cobro. Y ahí te jorobaron. Bueno. Cualquier tipo puede hacer. Cualquier modificación de todo tipo. Lo pueden adaptar, lo pueden modificar, pueden unilateralmente dejarlo sin efecto. Y esto es gravísimo. Imagínense imagínense una empresa que hizo una inversión millonaria, que contrató y dice, bueno, te vamos a dar la construcción de la central Atucha 3. Entonces el tipo contrata 500 obreros,
900 camiones de cemento, cuando tienen todo listo, no. Se rescinde el contrato porque el cemento llegó 2 días más tarde, afuera. Bueno, obviamente después habrá responsabilidades, después habrá cuestiones que se llevarán a tribunales. Si hay incumplimiento del contratista, la administración puede ejecutar por sí o por tercero. Por ejemplo, de repente se le ordena una empresa constructora, gana la licitación y dice, bueno, vas a construir el monumento a Carlos Gardel en la ruta 2. Bárbaro. Empiezan a construirlo y queda Gardel, digamos, del pantalón, la camisa hasta acá. Queda con Gardel amputado. Falta construir de Gardel toda la parte de la corbatita, el saquito, el Fuji. Entonces, ¿qué pasa? La obra quedó abandonada. La administración contrata a una empresa privada para que vaya y lo termine, o directamente van personal de la administración, albañiles, trabajadores de la administración y lo terminan por ellos. O sea, en caso de incumplimiento del contratista, la administración puede ejecutar por sí o por tercero la obra. Después le reclamará por el cumplimiento al contratista que abandonó. Bueno, esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto a la administración pública, ¿en dónde se origina? ¿En qué se origina? A ver, hoy lo dijimos. ¿Por qué hay una desigualdad? La exorbitancia. La exorbitancia, ¿y por qué hay una exorbitancia? Porque responde a un fin público. Ahí está, porque responde a un fin público, exactamente. Entonces, esta desigualdad tiene que ver justamente por la desigualdad de propósitos perseguidos en las partes. Porque mientras el particular persigue un fin económico privado, la administración persigue un fin público que es una necesidad pública colectiva. Y volviendo un poco a las cláusulas exorbitantes, son derogatorias del derecho común. O sea, de repente tiran por la borda años y años de código civil, de derecho privado, lo dejan de lado. En un contrato de derecho privado, una cláusula exorbitante, donde A tiene más poder que B, sería nula, sería inadmisible porque rompen el principio reitero esencial de igualdad jurídica entre los contratantes, claro. Eso en el sector privado. Claro, o sea, en el sector privado son inadmisibles, son inusuales. Es más, les digo más, en un contrato de derecho común, derecho privado, yo les diría que hasta se las podría reputar como ilícitas. Son ilícitas. Porque sería leonina. Claro, la cláusula de leonina. ¿Sabe de dónde viene la palabra cláusula de leonina? No, pero está en el artículo 13 de la ley. La fábula, no me acuerdo. Sí. Ustedes van a tener derecho romano. Sí, sí. Ah, yo les dije que es optativa. Sí. Bueno, anótense. Está buenísimo. Bueno, la cosa es así, lo hago rapidísimo porque si no esto es un café con sal. Uno de los contratos del derecho romano es el contrato de sociedad. Y había un contrato que se llamaba la sociedad leonina. Entonces, de repente había un socio que ponía más plata. Y otro socio por ahí no tenía plata y ponía por ahí el laburo. Entonces, ¿qué pasaba? Un socio tenía la espalda reventada de laburar y su porcentaje era el 0,5%, no tenía nada. Y el otro era el capitalista. Y la ganancia se la llevaba a ese. Entonces decía que se llevaba la parte del león, porque cuando aparece un animal muerto, el que se morfa todo es el león. Entonces decía que este se agarra la parte del león. En la época romana era muy común los leones que se morfaban todo. Los leones del derecho romano, no como los leones de ahora que están de moda ahora. Los leones del derecho romano, en el circo romano, se comían a los cristianos. Un bicho bastante jodido el león, que se comía personas. La verdad que, bueno, la cuestión que la parte del león es eso. Entonces, en los contratos, cuando hay una desigualdad mundial, dice, pero este contrato es leonino, porque hay un desequilibrio muy grande entre las partes. Bueno, pero eso es el derecho privado. Bueno, entonces, en virtud de las cláusulas exorbitantes, la administración ejerce sobre el contratista
un control, digamos, de alcance excepcional. Además de poder modificar unilateralmente las condiciones del contrato o declarar extinguido el contrato, puede imponer sanciones contractuales por incumplimiento, puede imponer multas. Por ejemplo, usted tiene un plazo de 15 días para entregar la obra. Cada día de demora en la entrega de la obra, multa. Y después otra cosa que puede hacer durante toda la obra es dar directivas a la otra parte. Y esto pasaba, yo tenía un amigo ingeniero que trabajaba para vialidad provincial. Entonces el tipo contaba que estaba en la obra y de repente llegaba una camioneta blanca, vialidad provincial, y se bajaba y decía, ahí viene el ingeniero a romper las pelotas. Entonces venía un ingeniero con un casco y se parece, no, esto que está así, háganlo así, esto así. Y dice, el tipo por ahí estaba equivocado. Entonces dice, ¿usted a qué viene? ¿A controlar o a dirigir la obra? No, a controlar. Bueno, porque usted le está dando indicaciones a mis capataces y mis obreros. Usted dígame a mí, entre ingeniero e ingeniero, qué es lo que está mal, y yo como ingeniero evalúo, porque si mis dependientes hacen la autopista para allá, porque usted le dijo, usted me está puenteando y después la responsable del incumplimiento va a ser mi empresa. Y finalmente se quejó y terminaron amenazando a Vialidad que si seguía yendo este tipo, le liberaban la obra directamente, porque era tremendo. Bueno, muy bien. Bueno, formación de la voluntad contractual. ¿Quieren descansar un poquito? Pero ya no vamos a venir el mismo. Sí. Yo tengo un profe que dice lo mismo. Y debe pasar lo mismo. Luján. Debe pasar lo mismo. Hoy día pasa lo mismo. Formación de... Formación